¡Feliz ¡Feliz sábado! sábado! Queríamos compartir con ustedes, hermanos, un pequeño versículo que nos ha ayudado mucho como familia en estos momentos para sentir ánimo y sentirnos más cerca de Dios en estos momentos dificultosos. Se encuentra en Ageo capítulo 2, versículo 4, la segunda parte del versículo 4, y dice así: Cobrad ánimo, pueblo, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Saber que tenemos al Jehová de los ejércitos en estos momentos diciéndonos que cobremos ánimo y sigamos adelante, porque Él está con nosotros. Así que con esas palabras los dejamos en esta mañana, hermanos, para poder enfocarnos en el sermón y decirles que los queremos mucho y los extrañamos y no vemos el momento de volver a verlos. Bendiciones para todos. Familia, feliz sábado una vez más en el nombre de Jesús. Es un gusto darles una bienvenida a este servicio de alabanza que tenemos por medio del internet. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Manuel Arteaga y tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la iglesia de Caleo. Quisiéramos, antes de comenzar con el mensaje de esta mañana, quisiéramos una vez más recordarles que seguimos agradeciéndoles por su fidelidad. Han sido tan fieles en sus diezmos y ofrendas, y una vez más, gracias por apoyar al ministerio local y global de nuestra iglesia. Es un gusto realmente ver la fidelidad del pueblo de Dios a pesar de la pandemia y de la crisis social y económica que estamos viviendo como sociedad. Ha sido un gusto realmente y un privilegio ver la fidelidad de nuestros hermanos. Así que una vez más, gracias. Y si quisiera continuar alabando a Dios por medio de sus finanzas, la dirección va a aparecer en pantalla y puede usted ver las diferentes opciones para seguir dando. Familia, vamos a continuar hoy con un mensaje que tiene que ver ya con el fin de una serie que hemos estado tratando ya por un par de semanas. En esta serie estamos hablando de algunas cosas que tienen que permanecer aquí en la cuarentena. Cosas que no deben de sobrevivir, cosas que no deben de llegar al otro lado, por eso lo estamos llamando de esa manera, al otro lado de esta cuarentena. Cosas que tienen que permanecer aquí, que con la ayuda de Dios podemos dejar atrás y podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Hoy continuamos con la última parte de este mensaje y los invito a inclinar sus rostros para orar. Padre de amor, gracias por tu palabra. En este momento, Espíritu Santo, pedimos que vengas y nos hables, que traigas convicción a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor. Que podamos realmente ser la iglesia que tú quieres que seamos. Hablamos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Y para poner un poco de contexto, el libro de Hebreos está escribiendo a un grupo de creyentes, que están en medio de una crisis. Ahora ellos no están en medio de una pandemia, no están en medio de una crisis de salud pública. Lo que están haciendo ellos, están viviendo un momento de crisis porque están siendo perseguidos por su fe en Cristo. La audiencia es obviamente una audiencia hebrea. Y el autor de Hebreos está escribiéndole a ellos para animarlos a mantenerse firmes a pesar de la crisis que están viviendo y la persecución que están viviendo muchos de ellos. Muchos de ellos habían perdido su comunidad por haber seguido a Jesús y habían perdido su empleo, su vocación por seguir a Cristo Jesús. Y muchos de ellos se encontraban ya algo desanimados y muchos aún renunciando su fe en Cristo por toda la pérdida y toda la persecución que habían experimentado. A esto el autor de Hebreos les escribe a ellos, animándolos a mantenerse firme en medio de una crisis que realmente estaba afectando su fe. Ahora, hermanos, yo quisiera sugerirles lo siguiente. Una de las cosas más peligrosas para el cristiano, sobre todo en momentos de crisis, una de las cosas más peligrosas para el cristiano es el estar aislado, el estar solo.
el estarse retirado, ¿no? Removido del resto de su comunidad, de su familia, sus amigos. Como muchos de ustedes saben, a mí me tocó en estas semanas experimentar algo nuevo, algo diferente y algo muy difícil tanto para mí como para mi familia. Como algunos de ustedes saben, me hice la prueba del coronavirus, del COVID-19, y salí positivo. Y como parte del protocolo, durante esos días, cuando yo estaba luchando con esta enfermedad, el protocolo me requería estar aquí, en este lugar, en esta oficina, y mantenerme aquí arriba de una semana. Estuvimos aquí aproximadamente 11, 12 días, totalmente aislado de mi familia, de mis amigos, de mis padres, de muchos de ustedes. Estuve aquí aislado totalmente. Yo les puedo decir cómo el estar aislado tiene un efecto muy profundo en lo emocional, lo físico, lo mental y aún lo espiritual. Y por eso, en el momento que se está escribiendo la carta de los Hebreos, esta epístola a estos cristianos que están en medio de una crisis y muchos de ellos se están aislando de la comunidad. Muchos de ellos se están apartando de la comunidad. El autor o la autora de Hebreos les deja un mensaje muy claro y muy contundente a los cristianos, que es sumamente importante mantenerse unidos como comunidad, porque si hay algo sumamente peligroso para el cristiano es vivir una vida aislada del resto de la comunidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Comienza diciendo, leyendo de la siguiente manera. El autor dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El autor está diciendo aquí que hay que mantenerse firmes. Habían muchos de esos cristianos que estaban ya fluctuando en su fe, en su devoción, en su compromiso a Jesús. Muchos de ellos estaban titubeando y estaban realmente batallando, y muchos estaban apostatando también. El autor aquí está mandando una amonestación, está mandando un mensaje urgente diciendo: hay que mantenerse firmes en la fe. Hay que mantenerse sin fluctuar, hay que mantenerse firmes en la fe, y la explicación que da es el hecho de que Dios ha sido fiel. Y hermano mío, hermana mía, yo no sé dónde te encuentras en este año, uno de los años más complicados que hemos vivido en esta generación. Ha sido un año complejo, un año de tragedias, un año de crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas, crisis de salud pública. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra existencia. Y yo no sé si, como muchos de ustedes, de los cristianos alrededor, usted también se encuentra en un momento donde está desanimada, está desanimado. Usted también siente que su fe está fluctuando también, está titubeando, así como muchos de esos cristianos. El autor de Hebreos anima al cristiano a acordarse, a recordarse de la fidelidad de Cristo Jesús. Dice, hay que recordarnos de que aquel que lo prometió es fiel. Todas las promesas que Cristo ha hecho, que Dios ha hecho, ellas indican y apuntan a la fidelidad de aquel que está prometiendo cada una de estas cosas. Entonces dice, no se desanimen. Hay que mantenernos firmes sin fluctuar, porque Él se ha mantenido fiel. Pero nota el versículo 24, dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él está diciendo, hay que provocarnos, hay que estimularnos el uno al otro. Eso está hablando de estimularnos emocionalmente y también estimularnos hacia una acción. Lo que está diciendo aquí el autor es de que realmente como cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros tenemos que estar aquí apoyándolos los unos a los otros, hablándonos, animándolos, estimulándonos para seguir adelante en nuestra fe.
Hermanos míos, muchos de nosotros nos rodeamos de voces, nos rodeamos de influencias que en vez de impulsarnos para adelante nos jalan hacia atrás. Muchos de nosotros, en vez de reunirnos o rodearnos con gente que nos va a animar a seguir adelante y nos provoque hacia obras de amor y buenas obras, como dice la Biblia, muchos de nosotros nos rodeamos de personas que en vez de impulsarnos, nos detienen. En vez de impulsarnos hacia enfrente, realmente nos hacen más lentos en nuestro crecimiento espiritual. Hermanos míos, el Espíritu Santo está usando esta carta para hablarle a los hebreos, y yo estoy seguro que está usando esta misma carta para hablarle a los cristianos en el año 2020, diciéndonos exactamente lo mismo, que realmente estamos en una situación, en una crisis global que es tan fácil que por esta crisis nosotros también tengamos una fe, un compromiso que está fluctuando. Que el Espíritu Santo, por medio del libro de Hebreos, nos está animando a rodearnos de las personas indicadas, de las voces que nos van a animar a seguir adelante. Las voces que nos van a animar a vivir de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado. La pregunta aquí que vamos a tener en este momento, y quisiera que lo dialoguemos entre nosotros, es cuáles son algunas de esas maneras donde tú puedes animar a otros en su experiencia en la fe. Vamos a poner esta pregunta en pantalla. ¿Cuáles son algunas maneras en las cuales tú puedes animar a otras personas a seguir adelante en su fe? Muchos de nosotros estamos una vez más siendo influenciados por voces que nos distraen de Cristo. Posiblemente el Espíritu Santo quiere usarte a ti, quiere usarle a usted para impulsar a otros hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son algunas maneras que podemos hacer nosotros, algunas cosas que podamos hacer nosotros hoy para ayudar a otros a ser impulsados hacia adelante? Vamos a platicar entre nosotros unos momentos. El versículo 25 continúa diciendo lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces es interesante cómo en aquel momento, cuando el libro de Hebreos se está escribiendo, esta epístola, esta carta se está escribiendo a los cristianos en aquel momento, ya habían muchas personas que habían dejado de congregarse. Muchos de ellos habían dejado de reunirse como iglesia. Y eso ha de resonar con nosotros en este año, ¿correcto? Porque este año ha sido un año tan raro, tan extraño. Y así como ellos, también nosotros nos reuníamos, nos congregábamos juntos como iglesia. Sin embargo, nos encontramos ahora en una situación donde, porque hemos pasado tantos meses ya separados,
hemos generado nuevos hábitos. Y a pesar de que antes el reunirnos y el congregarnos parecía algo tan vital y tan primordial para cada uno de nosotros, la realidad es que ya conforme ha pasado el tiempo, nuestros hábitos han cambiado, nuestras costumbres han cambiado y ahora quizá ya no lo vemos tan primordial o tan importante o necesario como en algún momento lo vimos. Ya nos hemos acostumbrado, hemos creado nuevos hábitos, nuevos patrones y es similar a lo que estaban haciendo ellos también. En aquel momento, esos cristianos hebreos comenzaron reuniéndose, comenzaron congregándose como comunidad espiritual. Sin embargo, debido a la crisis que estaban viviendo, debido a la persecución, debido a que ya no se podían congregar en grupos grandes, muchos de ellos empezaron a desilusionarse y a alejarse de la comunidad. Y ya habían ahora generado unos nuevos patrones, unas nuevas costumbres, unos nuevos ritmos de vida. Y habían perdido ahora la unidad como comunidad cristiana que Dios quería que tuviesen. Hermanos míos, en situaciones como la que estamos viviendo nosotros como sociedad, es muy fácil perder la noción de lo que es una comunidad. Muchos de nosotros nos hemos aislado tanto, nos hemos removido tanto que ahora la experiencia de la iglesia se ha reducido a este momento viendo un sermón por internet. Y quizá vemos 1, 2, 3, 4 sermones cada fin de semana y sentimos que ya hemos estado en la iglesia. O que ya podemos marcar esa cajita, ¿no? Diciendo, bueno, ya tuve mi culto. Pero en realidad, hermanos míos, un sermón o ver unos cantos en una pantalla no constituye ir a la iglesia. No constituye ser parte de una comunidad. Y es exactamente lo que el autor quiere decirle a esos cristianos. Es, hey, estamos perdiendo la costumbre de mantenernos unidos como comunidad, como familia, como creyentes, como iglesia. En algún momento esos cristianos tenían la costumbre de reunirse, pero en el momento que se está escribiendo esta epístola, esta carta, muchos ya habían perdido la costumbre. Ya no se frecuentaban, ya no se buscaban, ya había nuevos patrones, nuevos ritmos, nuevas costumbres que habían ellos desarrollado. Hermanos míos, para el cristiano, noten lo siguiente, para el cristiano, el vivir en comunidad no es opcional. Para el cristiano, el vivir como conjunto no es opcional. Y noten cómo el Espíritu Santo, por medio de este autor de Hebreos, está juntando dos conceptos muy críticos para el cristiano. La importancia de vivir unidos como comunidad y la posibilidad de caer y perder nuestra fe y perder totalmente nuestro caminar espiritual con Cristo Jesús. Estamos hablando de la apostasía de un cristiano estando totalmente conectado con la falta de comunidad de ese cristiano. Por eso el libro de Hebreos es sumamente importante, porque ahí, en el corazón de este libro, el Espíritu Santo quiere que quede claro para cada cristiano que el mantenerse unidos como iglesia, como congregación, como comunidad, es de vital importancia para cada uno de los creyentes. Versículo 25. Al principio de ese versículo, entonces nos da la siguiente amonestación, la siguiente invitación realmente. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo han hecho, como algunos ya han perdido la costumbre, ¿no? de haberlo hecho. No dejemos de congregarnos. Hermanos míos, hay algo que tenemos que dejar aquí en la cuarentena y es un concepto que posiblemente muchos de nosotros no hemos recapacitado, no hemos racionalizado, no es un concepto que muchos de nosotros hemos analizado, pero es un concepto que es sumamente importante que reconozcamos como creyentes.
Y es el hecho de que en la sociedad occidental, y para ser más específico, en la sociedad americana, somos muy dados al individualismo. Mi persona, mis libertades, mis decisiones, mi voluntad, mi éxito, yo. Sin embargo, si uno se pone a analizar la Biblia, se va a dar cuenta que este individualismo no es algo bíblico. Para la mente de Dios, la intención de Dios siempre ha sido que nosotros no vivamos individualmente, sino que vivamos colectivamente como iglesia, como comunidad, como conjunto, como congregación. Y por eso es sumamente importante para el creyente, sobre todo aquí como lo vemos en el libro de Hebreos, es sumamente importante que el creyente se continúe frecuentando con su comunidad. Y hermanos míos, si hay algo que tiene que permanecer en esta cuarentena, en este momento de nuestra historia como cristianos, es ese tipo de individualismo. Muchos de nosotros quizás entramos a una fe, entramos a una religión o nos bautizamos o quizá respondimos a un llamado bautismal. Y cuando el evangelista nos llamó hacia enfrente, nos pidió que cerrásemos nuestros ojos y con los ojos cerrados recibiéramos o aceptáramos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Noten lo interesante que nosotros entramos, muchos de nosotros entramos a nuestra fe con nuestros ojos cerrados. Imagínense lo que perdemos cuando vivimos nuestra fe con nuestros ojos cerrados en vez de abrirlos, en vez de estar conscientes del hecho de que no solamente soy yo el que está siguiendo a Cristo Jesús. Cristo Jesús no solamente vino por mí, vino por una comunidad entera. Hermanos míos, noten cómo aún al instituir la Santa Cena, un ritual tan importante para Cristo Jesús, Él lo instituyó de tal manera de que se hiciera en conjunto, que se hiciera en comunidad, que se hiciera en grupo y no individualmente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el ser humano fue diseñado, Dios diseñó al ser humano para vivir en comunidad, en conjunto, y no podemos sobrevivir espiritualmente a menos que experimentemos a Cristo Jesús de una manera congregacional y en comunidad. La fe cristiana es personal, pero no es privada. La fe cristiana es personal. Yo no puedo decidir por usted, usted no puede decidir por mí, pero la fe cristiana nunca es privada. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. Para eso somos una comunidad y es exactamente lo que Dios quiso lograr al crear esta bella institución llamada su iglesia. Iba a ser una comunidad donde entre creyentes nos íbamos a estar alentando e inspirando los unos a los otros. Hermano mío, si usted se ha alejado de su comunidad de creyentes en esta cuarentena, quizá ha sido difícil porque no nos podemos reunir en un santuario, no nos podemos reunir en un lugar donde podamos cantar en público y adorar juntos, donde nos podemos abrazar. Yo sé que es difícil muchas veces sentirse parte de una comunidad cuando no podemos estar en el mismo lugar juntos. Pero hermanos, precisamente por lo importante que es, esta temporada, este momento de nuestra historia quizá requiera un poquito más de intención, un poquito más de compromiso de su parte y de parte de cada uno de nosotros, donde posiblemente tenemos que hacer más llamadas por teléfono. Posiblemente la espiritualidad, del aspecto espiritual más importante en este momento de la historia es hablar por teléfono, o es mandarle un mensaje de texto a alguien, o es reunirse de una manera segura y prudentemente, reunirse con alguien para mantener esa unidad de la comunidad del creyente intacta. Porque usted necesita ser alentado y ser animado por otros cristianos. Y otros cristianos necesitan también de su inspiración,
de su ministerio, de su apoyo de igual manera. Hermanos míos, tenemos ahora dos preguntas que quisiera dejar con ustedes antes de concluir con el tema de esta mañana. La primera pregunta es, ¿quiénes han sido tu comunidad espiritual durante esta cuarentena? ¿Quién ha sido tu comunidad espiritual? Vamos a platicarlo entre nosotros. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedes tú fortalecer esas relaciones? ¿Qué puedes hacer tú en este momento, esta semana o este sábado? Quizás llamar a alguien, quizás mandarle un texto a alguien, un correo a alguien, un mensaje a alguien, quizás ir a visitar a alguien, obviamente siendo 100% prudentes, pero ¿qué puedes hacer tú para fortalecer esas relaciones que ya tienes? Para que realmente podamos ser la iglesia, esa comunidad, ese conjunto que Cristo nos ha llamado a ser. Vamos a tomar unos momentos para platicar y ahorita regresamos a terminar el mensaje. Ya para terminar, leo una vez más el versículo 25. Noten un detalle en este versículo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que no solamente es sumamente importante que nos mantengamos unidos como congregación y como comunidad. No es solamente importante que no nos aislemos, que no nos separemos, que no vivamos nuestra vida espiritual solos y aislados los unos de los otros. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que no solamente es importante, es urgente al ver que Cristo viene pronto. Es urgente. Ese es el peor momento. Noten lo siguiente. Como iglesia es el peor momento para que nos empecemos a aislar o vivir nuestra vida espiritual individualmente. Es el peor momento porque estamos seguros de que Cristo viene pronto, de que estamos en los últimos momentos de la historia de este mundo, y por eso es sumamente importante e urgente que nosotros como iglesia nos mantengamos unidos, nos mantengamos en contacto, que nos mantengamos nosotros buscándolos los unos a los otros. Sí, no nos podemos congregar en un solo lugar, pero nuestra comunidad no está basada en un lugar geográfico. Está basada en una disposición que tenemos que tener todos nosotros los creyentes, de frecuentarnos, de buscarnos, de apoyarnos, de llamarnos, de alentarnos
de exhortarnos. La urgencia aquí es que Cristo viene pronto. Y esto requiere que su iglesia se permanezca unida, que permanezca viviendo en comunidad. Ahora, lo interesante, y con eso termino en ese sábado, lo interesante es lo siguiente, hermanos. Cristo viene por una iglesia. Cristo al final, su segunda venida, no viene por ti individualmente. Yo sé, quizás es algo extraño escucharlo de esa manera, ¿no? Jesús viene por ti, sí, pero no viene por ti individualmente. Jesús no viene por Manuel Arteaga, no viene por Keren García, no viene por usted individualmente. Jesús viene por una iglesia. Jesús viene por una comunidad. Jesús viene por un grupo, una congregación de creyentes que se unen a esta congregación, a esta comunidad individualmente, basada en una decisión de creer y poner su confianza en Cristo Jesús. Pero Jesús no viene por individuos. Jesús viene por una iglesia. Jesús viene por una comunidad. Jesús viene por una familia. Y por eso precisamente el autor de Hebreos dice que mientras estamos viendo las señales y nos damos cuenta que Jesús viene pronto, es sumamente importante y urgente mantenernos unidos como comunidad, mantenernos unidos como familia y nunca dejar de buscarnos, de apoyarnos, de ministrarnos, de exhortarnos los unos a los otros. Hermanos míos, quisiera animarlos. Quizá al terminar de este mensaje usted tiene que mandarle un texto a alguien. Quizá al terminar este mensaje tiene que llamar y dejar un mensaje o buscar una persona que quizá usted no ha visto. Quizá usted sabe que esta persona está batallando espiritualmente. Quizá esta persona está esperando que Dios conteste sus oraciones por medio de su llamada telefónica. Hermanos míos, hay que mantenernos unidos. Cristo viene pronto. Y no viene por individuos, Él viene por una iglesia. Y yo no sé usted, pero yo hoy me comprometo a ser parte de ese cuerpo, a ser parte de esa comunidad, a ser parte de esa congregación, de esa familia que va a ver y va a experimentar a Cristo Jesús muy pronto en las nubes de los cielos. Padre de amor, gracias por permitirnos y llamarnos, Señor, a ser parte de esta gran familia. Gracias, Señor, porque tenemos una comunidad. No somos perfectos, pues somos una comunidad, Señor, de gente quebrantada, de gente imperfecta que te ama y quiere crecer juntos en nuestra fe, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Señor, si algunos de nosotros nos hemos aislado, pedimos en este momento, Señor, que tú uses este momento para que esta persona busque o sea buscada por alguien, Señor, y que realmente puedan experimentar el amor de la familia cristiana. Oramos eso, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.